estar a partir del próximo jueves, 9 de enero, pero van a estar de manera conjunta en las sesiones. No va a estar uno en una, luego otro. Y la idea precisamente, mi querido Arturo, es compartir estos, no sé, a lo mejor va a haber puntos de vista en los que coincidan, pero también supongo y estoy segura que va a haber puntos de vista en los que difieran. Y eso es lo que va a ser interesante precisamente este curso. ¿Cómo están? Muy bien, mi querida Cris, otra vez te saludo. Mi queridísimo doctor Alejandro Miguel, igual un gusto, igual a todos. Les reitero estos deseos de que este año sea mejor que los anteriores, siempre que se pueda. Y pues sí, efectivamente, bueno, ya hemos platicado en muchísimas ocasiones con mi querido Alejandro y efectivamente, afortunadamente, hay muchas cosas en las que coincidimos. Y bueno, si en algún punto, de alguna u otra manera, discrepáramos, creo que eso es lo que va a nutrir a todos los que nos escuchen, porque si algo estábamos platicando de la importancia de platicar los temas en conjunto, es no seguir con la metodología, que no digo que sea mala, pero no era la que nosotros deseábamos en este momento, de que yo hable de la manzana, después él también habla de la manzana, y si yo dije que era verde y él dijo que era amarilla, pues ni lo tocamos y al final del día decimos simplemente que no es nuestro punto, cuando me parece que esta parte de nutrir un mismo argumento es lo que nos debe de llevar a aspectos de materializar el camino. Es incorrecto decir más correcto, por eso señalo el camino correcto. ¿Cómo ves, Hola, mi querido? sí, sí, doctor. También para mí es muy grato poder estar con usted en esta clase que vamos a impartir. Y fíjese que esto que usted menciona es muy interesante porque efectivamente hay ocasiones en que usted, por ejemplo, le corresponde tal vez una hora, ¿no? Y luego me corresponde a mí otra. Y muchas veces nos hacen las mismas preguntas, puede ser los alumnos, y tal vez demos respuestas distintas. Y hay ocasiones que ellos mismos dicen, oiga, es que yo me confundo, porque pregunto esto y me comentan esta situación. Y luego le pregunto al maestro y me comentan esa otra situación, ¿no? Y precisamente vamos a tratar nosotros de evitar situaciones de este tipo para estar los dos en el mismo horario y que podamos tener también un diálogo respecto de lo que puede acontecer en la audiencia inicial. Y muy importante, yo también cuando platicábamos de este tema, yo decía, bueno, hay que ver cuál es la importancia de la dogmática en la audiencia inicial, porque en la audiencia inicial hay diversas fases que hay que materializar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las medidas cautelares y una de las principales dudas que tienen los alumnos, oiga, hay una cosa, ¿yo cómo puedo utilizar la dogmática en medida cautelar? ¿La puedo yo utilizar o en una revisión? Y estos aspectos son los que vamos a abordar nosotros de las etapas de la audiencia inicial, concretamente en la clase, ¿no? No, y luego pasa peor, porque seguramente te ha tocado en muchas ocasiones. Oye, es que a mí me dijo tal persona. Yo ya he optado por decir, a ver, espérame tantito. Yo no es una falta de respeto, pero no te puedo creer que me digas que te dijo. Yo hasta escuchar que lo dijo, entonces puedo decir o puedo dar una opinión, porque si no, a lo mejor tú estás interpretando lo que dijo y nos vamos a meter en problemas. Entonces, ¿qué mejor forma que entre los dos poder ir allanando estos caminos, mi querido Sí, Alejandro? es correcto. Sí, 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 Y, doctor. y, Y siempre que hablamos del proceso penal, del interrogatorio, de las cuestiones de audiencia, nos referimos a Alejandro Miguel. Cuando hablamos de la dogmática penal, la teoría del delito, la imputación objetiva, inmediatamente decimos Arturo Castañeda. Y entonces aquí empezaríamos para arrancar con este tema de ellos y que se pueda ir dando esa dinámica, mi querido Arturo, si me permites hacerle la pregunta directa a mi querido Alejandro. Alejandro, ¿puede usarse la imputación objetiva en el sistema procesal? ¿Sí o no y por qué? Fíjese que aquí, maestra, hay puntos divergentes, atendiendo al abuso que se hace de la libre valoración de la prueba. Quiero poner como ejemplo una situación interesante. Cuando se habla de la libre valoración de la prueba, sabemos nosotros que no puede ser de manera arbitraria, es decir, que el juez diga, como yo estoy libre de valorar, lo hago como yo quiera. No es así. El 359 habla de una situación completamente diferente y la jurisprudencia en su momento de la Corte también lo señala. Pero en muchas ocasiones sí se abusa precisamente de esta facultad discrecional, como lo dice el doctor Jordi Niebla Fenol, cuando habla de la libre valoración de la prueba, y muchas veces el juzgador sí lo puede llevar a cabo hasta incluso resolver de forma equivocada, señalando situaciones de la teoría de la imputación objetiva.
Yo le puedo comentar, maestra, atendiendo a la práctica, atendiendo también a que no existe salvo algunas tesis que posiblemente uno pensaría que pudieran ser utilizables, pero no es así, de que difícilmente nosotros en México podemos utilizar la teoría de la imputación objetiva para poder resolver un asunto. Y esto es importante también porque en ocasiones, y va a ser, forma parte de la plática de la clase que vamos a impartir, de que se habla de forma genérica acerca de la teoría del delito. No, es que sabes qué, que yo voy a utilizar la teoría del delito, y claro que puede ser utilizable lo referente a la teoría de la imputación objetiva, citando a Roxin y citando a algunos otros autores. Pero aquí también es importante establecer que una cosa, y esto lo dice el doctor Arturo Castañeda, y concuerdo con lo que él señala, una cosa es la teoría perdón, la teoría del delito y otra la dogmática penal. Son posturas completamente distintas. Cuando se habla de la teoría del delito, podemos nosotros incurrir incluso en una contravención a lo que dispone el artículo 14 de la Constitución, donde nos señalan que la única fuente del derecho penal es la ley, y no podemos nosotros en su momento recurrir a teoría incluso hasta de otros países como han resuelto asuntos para que nosotros podamos resolver un asunto concretamente en México. Entonces, yo podría dar como respuesta, maestra, que no va a poder ser utilizable dicha teoría de la imputación objetiva para que nosotros podamos resolver un asunto atendiendo a la dogmática penal concretamente mexicana. Esa es la respuesta que puedo dar, maestra. Gracias, mi querido Alejandro. Arturo. Fíjate, Cris, que qué bonita pregunta, pero más bonita respuesta. Y sobre todo que venga, como tú lo indicaste en un principio, de alguien que tenemos todos, como lo dijiste ahorita, seguramente estás en audiencia o estás saliendo de audiencia, que diariamente publica audiencias, que está constantemente como un operador y que eh, afortunadamente logra percatarse de esta importancia que da una certeza jurídica a nuestro sistema. Y yo siempre digo y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, aunque aunque hay algunas personas que me dicen, ya no lo digas, ¿para qué lo dices? Eres necio, suenas terco, te van a hacer hasta burling. Y les digo, hagan lo que quieran, pero si estamos aquí y precisamente nos damos los tiempos tan maravillosos de poder compartir las experiencias que nosotros tengamos, es para aportar algo a nuestro sistema. Si no saben qué, pues mejor no decimos nada y ahorita estaríamos en una fiestita o en un Starbucks o en algún lugar sin andar perdiendo, entre comillas, el tiempo. Entonces, agradezco mucho la respuesta de mi querido doctor y por supuesto que concordamos, pero aunque esto parezca hasta este momento algo sin forma, cuando nosotros ya entremos en el curso a ir explicando el por qué, el ir platicando de una teoría del caso, el ir platicando de si la defensa siempre tiene teorías del caso, de una formulación de la imputación, del principio de congruencia o inmutabilidad o certeza de litis cerrada, etcétera. Vamos a ver cómo todo esto sí impacta. Y entonces, cuando viene alguien y nos quiere empezar a hablar, siempre lo he dicho, mi querida Cris, si en la dogmática la gramática es esencial, vamos a ver que en materia procedimental, aunque por ahí los tribunales han dicho que no es la misma taxatividad la que se utiliza para materia sustantiva que la que se utiliza para materia procesal, pero en materia procesal, si no sabemos hablar, vamos también a tener muchos problemas. Entonces, pues por supuesto que más que de acuerdo, mi querida Cris. Muchísimas gracias, mi querido Arturo. Y luego, mi querido Alejandro, haces esta cuestión y ahorita la menciona Arturo y siempre que hablamos de la dogmática, entonces dice Arturo, siempre te vemos a ti en audiencias o que estás publicando audiencias y yo te preguntaría, ¿cuál sería la función práctica de la dogmática, en específico en la audiencia inicial? Porque recuerden que este curso de 4 sesiones son los aspectos procesales y dogmáticos en la audiencia inicial. Sí, maestra. Fíjese que yo no estoy de acuerdo en situaciones cuando se hablan de un estándar de prueba reducido. Yo no considero que en la vinculación a proceso debe de haber un estándar de prueba reducido. ¿Atendiendo a qué? A la fracción cuarta del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se señala concretamente que no se va a vincular a proceso una persona si se actualiza una causa de exclusión del delito. Ahí concretamente lo dice el legislador. Y nosotros lo podemos llevar a cabo en la audiencia inicial, no necesariamente en la audiencia de juicio. Se puede hacer desde la audiencia inicial, concretamente cuando vayan o no a vincular a proceso. Incluso es una obligación del juzgador verificar si no se actualiza. Digo, no vamos a esperar nosotros a que el juez haga la tarea por nosotros. Pero es muy importante la interpretación que se hace ahora del artículo 401,
fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 405, perdón, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahí se señala una situación que nos puede favorecer a nosotros utilizando la dogmática para poder establecer que no se reúnen los requisitos para vincular a proceso a una persona. ¿Por qué motivo señalo esto? Porque el artículo 405, fracción primera, nos dice en qué casos puede actualizarse una causa de exclusión del delito. Y no necesariamente que nosotros pensemos, por ejemplo, en el artículo 15 del Código Penal del Estado de México, donde nos habla, entre otros supuestos, de una legítima defensa, de un estado de necesidad, de un cumplimiento de un deber. Porque uno, si solamente verifica el Código Penal, diría, bueno, va a ser muy complicado que se actualice una de esas figuras y muy posiblemente nunca, tal vez, o muy limitadamente va a haber una causa de exclusión del delito bajo esa circunstancia, ¿no? Una ausencia de conducta, por ejemplo, el sonambulismo, esas situaciones que nos marca el artículo 15. Pero el artículo 405, fracción primera, nos señala que hay causas de exclusión del delito cuando hay una ausencia de tipicidad, una tipicidad. Y la tipicidad se puede se puede actualizar cuando no se logre establecer uno de los elementos normativos del tipo que se esté investigando. En este caso, vean, nosotros en la Ciudad de México tenemos un tipo penal que es el de fraude, ya lo conocemos, Estado de México también. Pero hay un fraude específico en la Ciudad de México que tiene que ver o hay una relación directa con la materia mercantil cuando se firma un pagaré. Porque muchas veces nos dicen, oiga, pero el Ministerio Público, ¿no? Vengo a denunciar que no me pagaron, que no me dieron cumplimiento a un pagaré. Oiga, no somos cobradores nosotros. Usted tiene que ir a la instancia correspondiente y no directamente a la vía penal para poderlo coaccionar. Ah, no, pero ¿qué cree? El tipo penal señala que la persona que firma un título de crédito a sabiendas de que no lo ha de pagar, incurre en el delito de fraude. Claro que sí lo puedo llevar a cabo bajo esta vía. ¿Y qué es lo que hacen en su momento los ministerios públicos? Investigan cuentas bancarias, comisión bancaria y de valores. Ah, no tiene dinero cuando firmó el documento, se actualiza el delito. Pero en materia mercantil también pueden garantizar con bienes. Entonces también tuviste que haber girado un oficio al registro público de la propiedad para saber si tenía bienes cuando lo firmó, ¿no? Y resulta que no lo hicieron. Entonces aquí podemos nosotros identificar que podría hacer falta uno de los elementos del tipo para que se pudiera actualizar el mismo y estamos en una causa de atipicidad, situación que podemos argumentar nosotros en la audiencia inicial para que no vinculen a proceso. Y ahí es donde podemos nosotros materializar, como este ejemplo sencillo, la dogmática penal, cuando hablamos de una causa de exclusión del delito, atiende uno a una falta de los elementos del tipo respecto de la tipicidad. Eso es lo que pudiéramos nosotros llevar a cabo en esta primera audiencia y es uno de los ejemplos mínimos que vamos a observar en el curso de cómo podemos utilizar la dogmática, concretamente aquí en la audiencia inicial, pero en la vinculación a proceso. No sé qué opina el doctor Arturo, me gustaría escuchar su punto de vista. Tu micro, Arturo. Completamente de acuerdo con lo que señala. Vamos a ver, vamos a darnos cuenta. Fíjense, sé que mi estimado amigo lleva de todo. Me parece que un poquito más local que federal, pero seguramente lleva de todo y en todos lados. Yo llevo un poquito más federal que local y los tipos penales son distintos, es decir, la defensa en muchos casos puede llegar a ser distinto por la estructura que se maneja en los mismos. Eso creo que va a ser muy benéfico para todos, porque hablando de cuándo hace la entrada triunfal la dogmática en un sistema procesal, y lo platicaba inclusive el otro día que estábamos ahí en INDECAG, la entrada triunfal de la dogmática en el sistema penal acusatorio, muchos dicen que se da desde que analizamos la carpeta de investigación. Em, yo normalmente he dicho que difiero un poco en esa parte, o un mucho, cuando llevamos esto a la práctica, porque ya en la práctica una cosa pueden ser las estériles clasificaciones jurídicas que de breves no deben de tener nada, pero que son breves para el aspecto de una posible judicialización. Y otra cosa es la formulación del hecho institucionalizado que realiza el Ministerio Público. Entonces, cuando estoy de acuerdo con lo que comenta mi estimado amigo el doctor, que esta entrada triunfal de la dogmática se realiza en, en la formulación de la imputación. Todo lo que existe previamente pudiera entenderse como un esbozo. Por ejemplo, vamos a platicar que en los casos de controles de detención, de esta detención y retención, pero me quiero especificar ahorita nada más a la detención, los jueces nos van a pedir que en esta clasificación preliminar, como fiscalía, realicemos el señalamiento de un hecho que la ley señala como delito y quizás su punibilidad y algunos aspectos que tienen que ver con los
puntos complementados como lo atenuado, lo agravado, etcétera. Pero esto es simplemente un esbozo. Ahí no ha hecho entrada la dogmática aún. Va a ser precisamente hasta el momento de la formulación de la imputación cuando podamos comenzar a hablar realmente de dogmática penal. Por eso, como decía en un principio, si estamos hablando quizás de medidas cautelares, sabemos que las medidas cautelares son para prevenir o para contener riesgos procesales. Y si bien es cierto, alguien pudiera decirnos que existen esbozos de dogmática porque tendría que ver, por ejemplo, con la clasificación, sobre todo ahora con el regreso de la prisión preventiva oficiosa, que también es algo que debemos tocar, pudiéramos llegar a entender que desde ahí se analiza una dogmática, pero si confundimos dogmática con clasificación jurídica que realizamos en un análisis de menos de un minuto, entonces me parece que vamos a estar en problemas. Por eso coincido con lo que dice mi querido doctor. Pero va a haber algún momento en que no van a coincidir en todo. Sí, por supuesto, por eso se los dejamos para el curso. Ok, ok. No, a lo mejor ahorita sale algo, pero pues obviamente Así es. creo que esto es bueno porque lo he dicho cuando me preguntaban por ahí por un personaje, yo les decía, normalmente coincido en muchas cosas y no coincido en pocas. Hay gente con la que no coincido en muchas cosas y en pocas, pero afortunadamente me parece que con las últimas pláticas que hemos tenido, aquí no se trata de las coincidencias o discrepar, sino que en el momento en el que podamos decir, porque seguramente saldrá un punto, oye, yo considero que esto es lo que pasa aquí, podamos dar esa argumentación para para que todos los demás de aquí también participen, ¿no? Porque creo que la mayoría, si no es que todos los que están aquí presentes son operadores. Así es. Y mi querida Turo, ahorita Alejandro mencionaba lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, o las cuestiones que no se cumplían en cuestión procesal. Entonces, aquí yo te preguntaría a ti que nos hables un poquito precisamente de la función de las normas procesales en el sistema penal. Perfecto. Primero, nada más para rescatar el punto que comentas de lo que se podía y no podía, pues es que él habla de la inexistencia de un estándar probatorio mínimo. Pues es que no puedo decir que no coincido, pues si en eso hemos platicado y hemos platicado y hemos platicado, vamos, en México ni siquiera sabemos cuáles son las estructuras del estándar probatorio para la vinculación. Depende de tantas cosas que es bastante problemático. Se habla de lo tendencialmente completo, de la probabilidad prevalente, del estándar mínimo. Entonces, pues absolutamente ahí no debe ir por ese lado. Ahora, ¿cuál es la importancia de las normas procesales? Creo que lo he platicado en muchas ocasiones y vamos a tratar de irlo estructurando porque cuando entremos a estos módulos, la idea quizás será poner algunos casos prácticos de entrada, poner a mover las mentes, lo que ha vivido diariamente el doctor en las audiencias y de ahí ir resolviendo e ir utilizando lo que normalmente debemos usar, pero también apegado a la práctica, porque si no, pues no tiene mucha importancia. Entonces, he dicho y he repetido en muchas ocasiones esto y ojalá y quede aquí siempre. A ver, tenemos que hablar de tres temas principales en el sistema procesal penal acusatorio. Las normas procesales, la dogmática y las ciencias forenses. Es claro, y lo he repetido muchas veces, que las mismas no tienen un orden jerárquico. Es decir, no podemos decir, la dogmática va primero y después las normas procesales. Una no es más importante que otra, no hay jerarquía, pero sí hay una sucesividad, porque primero tengo que saber cuál es el hecho que se pretende esclarecer, después, con qué debo esclarecerlo y al final, cómo voy a esclarecerlo. Si nos damos cuenta, la respuesta a la primera pregunta, es decir, ¿qué es ese hecho que voy a esclarecer? Nos lo da la dogmática. Una vez que lo tenemos bien especificado, entonces podemos decir, ¿con qué? Y entran las ciencias forenses. Y al final, ¿cómo?
y viene la entrada triunfal de las normas procedimentales. Un ejemplo básico, ahorita ponía un tipo penal del 231 en la Ciudad de México, del fraude específico que nos señala precisamente cuando alguien libra un título de crédito, en este caso se hablaba de un pagaré, ya sea un cheque, un pagaré, etcétera, tiene ciertas especificaciones. No es lo mismo un cheque, no es lo mismo un pagaré, aunque se hable aquí de títulos de crédito. Y en este sentido, la primer pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cuál es la teoría del caso de la fiscalía? ¿Cuáles son los elementos que me tiene que venir a comprobar? Y eso solamente nos lo va a decir la dogmática, porque la fiscalía tiene la obligación o la carga de la prueba de acreditar exclusivamente la tipicidad. Una vez que sabemos qué es lo que tiene que acreditar la fiscalía, si somos defensores, por ejemplo, vamos a poder entender su falla. Si somos asesores jurídicos, vamos a tratar de enmendar esa falla. Ahora tenemos que saber con qué vamos a acreditarlo. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de la existencia de un título de crédito, pues quizá tengamos que traer cierta experticia al sistema. Por ejemplo, independientemente de que sea alguien en documentoscopía, aspectos de grafología o grafoscopía para la firma en el libramiento de ese endoso. Por poner un ejemplo, con lo que estaríamos acreditando uno quizá de los elementos típicos. Y posteriormente viene la pregunta, bueno, ya sé qué y ya sé con qué, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer si no sé las reglas de un interrogatorio? ¿Cómo le voy a hacer si no conozco cómo realizar una incorporación? ¿Cómo le voy a hacer si no sé qué decir en un recontra o en un redirecto? ¿Cómo le voy a hacer si no distingo la diferencia entre una pregunta sugestiva, una cerrada o una abierta? Entonces, fíjate cómo estos tres puntos convergen, no jerárquicamente, pero sí en un orden. Y por eso de ahí la gran importancia de la trilogía de los elementos, no de las partes, la trilogía, el triángulo de los elementos necesarios en el sistema, mi querida Cris. A ver qué opina mi querido doctor. Sí, aquí hay un punto importante, porque dice la mesa Cristina que concordamos en todo. Aquí hay un punto importante y tal vez no es tanto de que no concuerde, pero es un punto de vista distinto. ¿En qué sentido? En que nosotros en su momento como defensores no necesariamente estamos obligados a incorporar algún medio de prueba para poder acreditar nuestra postura. Ese es un primer punto. Otro, no debemos nosotros también de confundir la teoría del caso con ocurrencias. No quiero decir que aquí se ha mencionado, pero me ha tocado mucho que luego me han cuestionado. Delito de violación, ¿no? Llega el primo del papá de la persona que se cuenta privada de la libertad. Oiga, abogado, ¿y cuál es su teoría del caso? Me dice, ¿no? Ya desde ahí, y otras situaciones que mencionaba, denotaba cierta circunstancia, ¿no? Y yo le digo, oiga, Lick, mire, la teoría del caso no son ocurrencias, ¿eh? La teoría del caso, bueno, se compone de tres elementos interesantes, importantes, que es el aspecto probatorio, el aspecto legal y los hechos. Pero no siempre o no necesariamente vamos a defender a una persona con una teoría del caso donde involucra que tengamos que ofrecer prueba. ¿Por qué motivo lo señalo? Bueno, pues porque el amparo directo en revisión 2971 del 21, el 404 del 18, la jurisprudencia 2018965 y muy importante, sentencia de la Corte Interamericana, Cabrera García Montiel Flores y contra México, en la línea 182, habla de la carga de la prueba. Aquí se señala concretamente quien tiene la carga de la prueba, aún en la audiencia inicial, es el Ministerio Público. Él tiene la obligación de probar su postura, su pretensión, y no necesariamente yo como defensor. Hay ocasiones que estando en la audiencia inicial, decimos, voy a duplicar. ¿Con qué finalidad? Con incorporar datos o medios de prueba, siguiendo regla de juicio para los medios. Y resulta que digo, no, ya escuché al Ministerio Público en la formulación de imputación, ya le hice preguntas aclaratorias y ya sé por dónde lo puedo atacar con argumento. No hace falta que incorpore nada, derivado precisamente de esta carga de prueba que tiene el Ministerio Público. Y aquí yo sí señalo esto de que no siempre, no necesariamente siempre uno como defensor tiene que tener una teoría del caso bajo los elementos que se componen. Nosotros con argumento podremos revertir lo que señala la gente del Ministerio Público como carga de prueba y como causa de atipicidad, porque si en su momento no se cumplen con los requisitos establecidos en la ley, pues el Ministerio Público es el que va a ocurrir esto, ¿no? Va a pasar esto. Ahora, esto que se señalaba
respecto de los ejemplos para saber cómo defender a una persona utilizando la dogmática, yo también lo llevo a cabo cuando cuando realizo contrainterrogatorio o alguna de las otras facetas, ¿no? Que puede ser el recontrainterrogatorio. Todo dependerá de la información que se produzca. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, el derecho sustantivo te va a decir qué es lo que tienes que preguntar. Pero el derecho procesal te dice cómo tienes que preguntarlo, porque en el derecho procesal tenemos que ajustarnos a las reglas del artículo 373. Pero para esto necesariamente tenemos que conocer el derecho sustantivo y saber, bueno, qué es lo que yo necesito, qué información requiero yo para poder establecer que el Ministerio Público no cumple con su carga de la prueba o en su caso no se ajusta a sus pretensiones. Pues tengo que conocer de dogmática, derecho sustantivo. Y una vez que yo tenga este conocimiento, ahora yo le quiero preguntar cómo lo hago. Recurro a la vía procesal, ¿no? Para que en su momento me puedan, yo pueda saber de qué manera puedo llevar a cabo la pregunta y en su caso que me pueda haber beneficiado. Eso también yo siento que tiene relación con el consultor técnico. El consultor técnico tiene el conocimiento. Por ejemplo, yo llevo un médico para interrogar a otro, para contrainterrogar a otro médico, un especialista, pero el médico no sabe cómo preguntar. Tal vez la pregunta es interesante, pero imaginemos que estemos nosotros en un redirect, no, en un recontrainterrogatorio. El estar en el recontrainterrogatorio implica que yo tengo que saber cuál es la regla para poder llevar a cabo la pregunta. El artículo 372 te señala que va a derivar de las respuestas que se dieron en contrainterrogatorio o en el directo. Esa es una regla específica. Si él no sabe esto, por mucho que sepa que sea muy interesante su pregunta, no va a prosperar. Es más, tal vez esta pregunta ni siquiera en el recontrainterrogatorio, tal vez sea en el contra o en el directo, no sabemos, ¿no? Pero él no va a saber tal vez esto. Entonces, parte de la importancia de conocer los aspectos dogmáticos es saber qué voy a preguntar, sí, pero en el aspecto procesal, cómo lo voy a... Porque como sabemos, en el contra, solamente te permiten preguntas sugestivas, solamente. Las demás reglas quedan intactas. Situaciones que muchas veces incluso los juzgadores dicen, objeción, señor, es una pregunta conclusiva. Ah, pero está en contrainterrogatorio. ¿Cómo? O sea, por estar en contrainterrogatorio se permiten todo tipo de preguntas. Pues yo pensé que el 373 solamente se refería a que se le permiten solamente las sugestivas, pero las demás quedan intactas. Responda solamente sí o no a lo que le voy a preguntar. Oiga, el 373 dice que se prohíbe coaccionar al testigo a responder y quien dirige la audiencia es usted, el abogado le está dirigiendo y aparte el testigo quiere responder de una forma diferente. Esos son los efectos procesales que en su momento nos da el conocimiento precisamente de esta rama y que debemos de atender nosotros al momento de que podemos ejercerlo de forma correcta. Pero sí concuerdo en que tenemos que tener el conocimiento tanto del aspecto dogmático como el procesal para poder llevar a cabo algo. Por último, usted comentaba, doctor, hace un momento que usted ejerce más en materia del fuero federal. Fíjese que en el ámbito federal hay cierto tipo de delitos que contempla el Código Penal Federal, pero también atendiendo al territorio donde se ejerce la conducta puede ser federal cualquier delito, como cuál, abuso sexual, un acoso sexual, un robo o cualquier otro delito, dependiendo de la entidad donde se lleve a cabo. Tuve la oportunidad de defender en su momento a un policía de investigación y lo acusaban de un abuso sexual, pero en materia federal. Y todos se preguntaban, oiga, pero ¿por qué en materia federal va a ser este delito? Pues por el territorio y lugar donde se encontraban. Como pudiera ser el caso que un director de una secundaria pueda ser en el ámbito federal también, dependiendo del territorio donde se desarrolla la conducta. Y va a ser el mismo tipo penal, solamente que en el ámbito federal. Habrá otros delitos que no necesariamente, como pudiera ser el narcotráfico, la aportación de algún arma de fuego sin licencia o exclusiva del ejército, que necesariamente va a ser en materia federal. Y también lo referente a la formulación de imputación. En la formulación de imputación, uno tiene que conocer los elementos del delito, los elementos del tipo penal, los elementos objetivos, subjetivos y normativos también para poder verificar si el Ministerio Público cuenta con esta información o no. Y muchas veces se le hace la pregunta. Por ejemplo, ¿no? En una tentativa de homicidio. Sabemos nosotros cuáles son los elementos que deben de configurarse. Y cuando escuchamos al Ministerio Público y vemos la carpeta, sabemos que no existe un dato de prueba que corrobore que por causas ajenas al sujeto activo no se privó de la vida. Esa información no existe. Nosotros ya lo corroboramos. Y es lo que le preguntamos en la apreciación y aclaración. Oiga, Ministerio Público, yo sí quiero que me precise algo. ¿Con qué dato de prueba corrobora usted que por causas ajenas al sujeto activo no se privó de la vida? Quiero, por favor, escucharlo. Cuando sabemos que no existe y empieza a hojear la carpeta, se da cuenta que no, y no hay ningún elemento que lo logre establecer. O lo da, pero de forma errada, incluso está mintiendo. Y cuando yo hago mi pedimento de no vinculación a proceso, ya identifiqué con qué elemento que el Ministerio Público en la misma formulación de imputación no me pudo aclarar. Y pues bueno,
Todo eso considero que es una mezcla de la dogmática y el aspecto procesal para poderlo hacer valer concretamente en esta audiencia inicial. Era lo que quería comentar, doctor. Tu micro, Arturo, está apagado. Es que fíjate, Cris, cómo hasta aquí no estar de acuerdo con el doctor, pues es imposible. Vamos, quizá posteriormente habrá cosas, quizá en algún momento, porque me he fijado que luego cuando hablamos, por ejemplo, em, vamos a tener que tocar los temas importantísimos. ¿Hay diferencia entre ejercitar acción penal y judicializar? Si hay diferencia, o si no la hay, ¿qué impacto tiene esto en un caso real? Porque yo he escuchado mucho, por ejemplo, estos aspectos de, vamos, es más, toquemos la parte de recursos, ¿no? Es lo mismo que no se judicialice a que el Ministerio Público se abstenga de investigar. ¿Tiene esto relación con la dogmática? Es lo mismo solicitar el sobreseimiento por una causal 2 que por una causal 1 que por una causal 3. ¿Tiene importancia ahí la dogmática? Vamos a entrar en temas, siento yo, bastante técnicos, pero bastante comunes, en donde pareciera que a veces estamos esperando la buena interpretación que realicen los operadores judiciales, cuando me parece que estos cursos es para que precisamente vayamos allanando los caminos. Entonces, hasta aquí, ¿cómo no estar de acuerdo con todo lo que menciona? Si la idea de cuando entremos al curso es, a ver, venga un asunto, aquí está. ¿Cómo sugieres empezar a estudiarlo tú? ¿Cómo sugieres empezar a estudiarlo tú? ¿Desde dónde realizas el análisis? Hace poquito ponía en el Facebook que, bueno, y estoy muy contento porque en un libro que estamos haciendo ahí, espero que sea el pronto y el segundo que lo podamos llevar también contigo, mi querida Cris, con Indecag. He patentado una cosa que se llama, un método que se llama elección por exclusión. Ya mejor no digo nada porque el ladito no, ese método lo patentaron en 1965. Bueno, yo no lo he escuchado, ¿no? A lo mejor yo no, mi querido doctor, a lo mejor ya, pero a lo mejor no he leído tanto. Pero ¿a qué voy con este punto? Con estos métodos y utilizando precisamente la experiencia que podemos tener en un conjunto, creo, me atrevo a hablar por los dos, mi querido doctor, nuestra finalidad es ya empezar a, vamos, somos mucho y respeto, pero no comparto, y usted disculpe, y a ver qué dice el juez, y vamos, está bien, pero creo que la finalidad es empezar a hacer más ágiles las audiencias, el no hablar por hablar, luego las audiencias se tardan horas porque volteas y eso ¿qué tiene relación en este tema? ¿No? Pura Entonces, verborrea, doctor. Es pura la verborrea. verborrea, como bien le denominan. Lo he comentado, sí. Entonces, eso es lo complicado. Por ahí tienes una mano levantada, Cris. Así es. Vamos a activar el micro del licenciado Jorge Méndez, por favor. ¿Vale? Gracias. Licenciado Jorge Méndez. ¿La bajó o qué pasó? Puede activar su micro, licenciado Ya Jorge está, Méndez. muchas gracias. Había bajado la Adelante. mano en esperas nada más de poder participar. Iría yo una pregunta. eh, Ahorita que estamos hablando de estas situaciones, en conjunto me llega la duda. Cuando hablamos de que va a ser una maestría en daños, es como tener una combinación de procesal, tal vez un poco de lo que sería juicio oral y tal vez un poco de la mezcla de amparo. No, ahorita estamos en el tema del curso. La charla pasada fue de la Ah, maestría en Derecho disculpe. de Daños. Ahorita estamos en la plática respecto de este curso que se va a impartir en 4 sesiones con los dos maestros que están aquí conectados de los aspectos procesales y dogmáticos en la audiencia inicial. Esto va a ser 4 jueves, jueves 9, 16, 23 y 30 de enero. Van a estar ellos de manera conjunta hablando del control de detención, formulación de imputación, vinculación y medidas cautelares. Ahorita estamos en este tema. Y yo no me quiero ir, Arturo, sin preguntarles a ustedes o que nos den un Perdón que te comentario. interrumpa, Cris, ahí. Sí, Perdón que te interrumpa, pero ahorita que lo menciona Jorge,
todo esto también le sirve, digo, a Ah, por reserva de lo que diga supuesto. también el doctor. Em, por ejemplo, toda esta parte del derecho de daños que acá viene, es como la sucesión o la continuidad de lo que se conocía como la responsabilidad civil objetiva y subjetiva, pero ahora de una manera más específica y multidisciplinaria a partir de este daño punitivo que se dio con el aspecto del Mayan Palace en Acapulco, etcétera. Toda esta Qué bueno. información en una de las vertientes penal, por supuesto que también les puede servir a los interesados, sobre todo para que ahí en la maestría hagan los análisis de las diferencias que pueden llegar a existir, por ejemplo, en una audiencia inicial en donde se pueden dar supuestamente a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal, las dos únicas soluciones alternas procedentes existentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una suspensión condicional con el derecho de daños o la reparación de daño si el mismo en materia penal es una pena pública? Es decir, fíjate cómo todo efectivamente puede llegar ahí a juntarse. Así es, Tienes. y qué bueno que lo mencionas porque, digo, aprovecho y lo comento, estamos por arrancar la tercera generación de la maestría en Derecho de Daños precisamente y es para todos los abogados, no es un tema exclusivo del derecho civil, no solamente es para civilistas, es para una especialización en la reparación integral del daño y yo creo que compete absolutamente a todas las materias porque en todas las materias hablamos de reparación integral del daño. Entonces, pero bueno, toda la información respecto a la maestría en Derecho de Daños con gusto se las proporcionamos y también está en nuestra página de Facebook de INDECA. Pero ahorita, Arturo, que en un principio tú mencionabas que van a hablar un poquito también de prisión preventiva, me gustaría que hicieran un comentario respecto de que nos madrugaron con este año nuevo, el 31 de diciembre, nos dieran un comentario ustedes qué opinan de esta parte que se publicó de la prisión preventiva, cómo se amplió este catálogo. Y si ¿Empiezas, mi querido alguna, y doctor, cómo o lo les van doy a yo? o cómo lo van a tocar precisamente en este apartado de las medidas cautelares en este curso que van a bien impartir. A ver, tenemos que tocarlo por fuerza. Voy a tratar de ser muy conciso, muy breve también para que nos dé la opinión del doctor. Tenemos que tocarlo por fuerza porque siempre lo he dicho. Yo hasta hace 2, 3 años, creo que ahora volveré a hacerlo, siempre fui muy crítico de la parte del derecho internacional. Siempre fui bastante crítico. Inclusive me parece que en algunos puntos. La palabra Ah, caray, ¿ya? Me parece que en algunos puntos inclusive estamos acostumbrados en las audiencias a duplicar información, porque el derecho internacional se nacionaliza a través precisamente de la jurisprudencia, de las leyes locales, etcétera. Y a veces no sé si por bluff o por qué, pero bueno, no lo puedo criticar tampoco porque desafortunadamente vende, desafortunadamente convence al juez el duplicar aspectos internacionales. Comentábamos inclusive la otra vez que era preocupante la 293 del 2011 en su momento, y que afortunadamente con todo lo que se dio en los últimos 2 años, parecía que me estaban diciendo, Arturo, no tienes razón, ya cállate, pero ahora desafortunadamente regresa la prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que nosotros no tenemos herramientas? Pues por supuesto que no, no quiere decir eso. Creo inclusive que tenemos bastantes herramientas para hacerlo. Desafortunadamente, si con las herramientas existentes y con una apertura del pleno regional centro-norte, aunque no se daba con el sur, de todos modos era complicado. Imagínate ahora con esta circunstancia que es más política criminal que un aspecto procedimental. Pero pues por supuesto que tenemos que tocar estos temas, sobre todo porque lo platicaba la otra vez, y con esto concluyo. Hay dos posibilidades. La primera y la más fea, que tengamos al Estado mexicano condenado, 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 y que el Estado mexicano simplemente no le importe. Con lo que estaríamos hablando desafortunadamente del derrumbe del sistema interamericano, o al menos del derrumbe de la vinculatoriedad del sistema interamericano con el sistema mexicano, porque si no hay una consecuencia, pues de nada va a servir. Y la otra, que la única manera de tratar de prevenir esto, para que no se dé, es utilizando de la mejor forma las herramientas que existen. A manera de broma, yo decía que no es tan broma, que al final el 19 constitucional dice, por lo que se ordena que se aplique de manera literal, sin lugar a interpretaciones,
Pues de manera literal, oficioso no es automático en primer punto. De manera literal, sin una interpretación, lo que viene para una prisión preventiva oficiosa requiere, por supuesto, un análisis en todos los casos de una posible prisión preventiva justificada como riesgos. Pero son los puntos que vamos a tocar y bueno, pues también me gustaría escuchar al doctor en este tema. Sí, hace poco tuve la oportunidad de compartir una información en mi página de TikTok sobre este punto. Hay dos jurisprudencias interesantes sobre este particular. Bueno, pero antes de eso, yo considero, doctor, de manera respetuosa, que la prisión preventiva no es tanto de que regrese, nunca se fue, nunca se modificó el artículo 19 de la Constitución, siempre estuvo patente y lo que en su momento De nosotros acuerdo. para poder no tanto hacer que inaplicaran, porque ese concepto no están facultados los jueces para poderlo hacer. Para que más bien aplicaran un principio pro persona, era hacer alusión precisamente a a las sentencias de la Corte Interamericana de Zompantle, Tepito y otros contra México y la de Daniel García Rodríguez, así como las jurisprudencias del Centro Norte. Pero bueno, actualmente, ¿cómo se encuentra la situación de la prisión preventiva? Bueno, se modificó la Constitución, sí se amplía el catálogo de delitos y se señala que no puede haber una interpretación respecto a este numeral, pero la jurisprudencia precisamente es una forma de interpretación de la ley. El artículo 217 la señala como obligatoria. Esta jurisprudencia del Centro Norte, donde establece la apariencia del buen derecho y la tutela judicial anticipada, derivado de las sentencias de la Corte Interamericana, nos faculta a nosotros para solicitar vía amparo indirecto, desafortunadamente, la suspensión provisional con efectos restitutorios, y aquí también hay una contradicción de criterios que es que el 40 del 23, donde te van a dar la posibilidad de entrada a debate en suspensión para que pueda prevalecer una situación diferente a la prisión preventiva de corte oficioso. Eso anteriormente se hacía y actualmente se sigue haciendo. Hace poco tuve la oportunidad ahora de debatir esta situación en un delito de secuestro express en materia federal en Nezahualcóyotl, en donde originalmente el juez dijo, bueno, estoy de acuerdo con lo que usted me está mencionando, completamente de acuerdo. Es más, creo que es una diarrea legislativa todo lo que están haciendo y vienen cosas peores. Estoy de acuerdo, desafortunadamente, yo no me puedo pronunciar, pero será el juez de distrito el que lo haga. Y el juez de distrito concede la suspensión con efectos restitutorios para poder hacer de un lado la prisión preventiva de corte oficioso y que se entra a debate respecto de la prisión preventiva de corte justificado. Considero yo que con esta jurisprudencia del Centro Norte y la otra jurisprudencia que señala que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias de acatamiento para los juzgadores, todavía tenemos elementos nosotros para poder debatir situaciones de la prisión preventiva de corte oficioso. Lo único sí, desafortunadamente, vía amparo indirecto. Eso sí es lo único lamentable porque originalmente te van a decir, ¿sabe qué? Prisión preventiva de corte oficioso. Pero en el amparo con la suspensión es lo que puede acontecer. Aquí lo único que nosotros debemos de tomar muy en cuenta es de que no se nos vaya a ir la posibilidad de pedir la suspensión, porque te puedes ir al amparo. Pero si no pides la suspensión, que la jurisprudencia habla de la suspensión con efectos restitutorios, no se va a tener éxito. Pero creo, doctor, que una de las formas para poderlo atacar sería a través del amparo indirecto bajo esas dos bajo las sentencias de la Corte Interamericana y las jurisprudencias. Fíjate, Cris, como aquí está un ejemplo de la primera contradicción, en donde yo digo va a regresar y se nunca se fue, y después yo regreso y digo, tienes toda la razón, nunca se fue la prisión preventiva oficiosa. Qué triste, pero nunca se ha ido. El panorama Podríamos está. decir que está fortaleciéndose desafortunadamente, y como lo decía en un principio, coincido con esa parte, que me parece que es la 2028-716, la que nos habla precisamente del análisis de los casos de Zompaxtle Tecpile y Rodríguez y otro contra México, en donde van a ser los temas que vamos a tener que tocar, Cris, sin lugar a duda. El único problema que se pudiera llegar a dar, como lo te dije también en un principio, que es ante una política criminal, es que con el cambio de equipo, en algún momento alguien tenga una nueva reflexión basándose en el principio de supremacía constitucional absolutamente pues tendrían que desenterrarlo, ¿no? Porque sabemos inclusive que en la actualidad los que llegaron a estudiar la pirámide de Kelsen, pues ya no era lo mismo o ya no es lo mismo hasta ahorita y quién sabe qué pudiera llegar a suceder. Pues ahí está. De Adelante, maestro Alejandro, ibas a comentar algo. hecho, con la contradicción de tesis 293 de Gondal 2011, ya se deja en uso precisamente la supremacía constitucional, atendiendo a que se analizan los derechos humanos.
y si en su momento hay un tratado que lo proteja más, se va a atender precisamente al tratado o a la sentencia de la Corte Interamericana, incluso por encima de la Constitución, y sin también dejar de lado el expediente varios, ¿no? En donde también, derivado precisamente del asunto, si no mal recuerdo, Rosendo Radilla Pacheco, en donde también nos dan la facultad a nosotros, bueno, de exponerle al juez y él haga, en su momento una explicación y no se decante necesariamente por esta restricción a este derecho humano, sino que lo más conveniente precisamente y atendiendo concretamente a las sentencias, ¿no? Que van en contra del Estado mexicano. Pero bueno, también es cierto lo que dice el doctor, habrá que ver ahora con la reforma judicial quiénes son los nuevos juzgadores y qué es lo que van a señalar, atendiendo a que también tenemos un tribunal de disciplina, en donde si no acatas lo que dicen los juzgadores, habrá que ver si no hay una sanción, ¿no? Pero todo eso lo vamos a tocar más en el curso. Y se viene un año súper interesante, ¿no? Con esto del tema de la reforma judicial, la prisión preventiva y todo esto, ya lo estaremos viendo. Y bueno, pues qué mejor que nos agarre con el mejor conocimiento que podamos ir adquiriendo. Pues esto es un poco de lo que ellos van a estar compartiendo en 4 sesiones de manera conjunta. Recuerden que ellos van a estar de manera 100% virtual. Son 4 jueves, jueves 9, 16, 23 y 30 de enero. Todos los jueves de enero vamos a tener a mi querido doctor Arturo Castañeda y Alejandro Miguel Sánchez Salinas, hablando precisamente de aspectos procesales y dogmáticos en la audiencia inicial, de los temas estructurales, control de detención, formulación de imputación, vinculación y medidas cautelares. Entonces, los invitamos a que se inscriban, a que participen. Van a estar este jueves, arrancamos de las 19 a las 21:30 horas. Entonces, vamos a gozar de 10 horas tomando en cuenta las 4 sesiones de 10 horas de conocimiento conjunto con ellos. Pues mi querido Arturo, mi querido Alejandro, pues invitemos a los alumnos para que sigan en la capacitación constante. Es un año complicado, pero más complicado si no nos capacitamos. Adelante, mi querido. Gracias, doctor. Sí, yo creo que eso es lo que hace la diferencia. El que no se capacite uno y, y el que sí lo hace, ¿no? Y eso se va a materializar desde luego en las audiencias para poder tener éxito y en la posición que nosotros tengamos, ¿eh? Tanto en su momento como asesores jurídicos, como defensores o como mismos ministerios públicos, que han sido ya más de una ocasión que me he encontrado a ministerios públicos en cualquier parte del país y me han comentado, que siguen mucho la página de INDECAG, aunque luego no aparezcan sus rostros, pero están muy al pendiente de la situación y hemos incluso atrás de audiencia debatido algunos temas que desde luego pues se han desarrollado y que ellos también analizan no solamente con nosotros, ¿no? Sino también la posición de algunos de los jueces que también dan clase. Y pues bueno, aquí lo que se hace es la atenta invitación para que nos puedan escuchar, para que puedan estar en el curso. Y como ya lo vieron, es una pequeña muestra de lo que nosotros vamos a brindar con el doctor Arturo Castañeda y un servidor respecto a estos temas. Y como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Vamos a participar no cada quien en una clase, sino juntos y poder dar nuestros puntos de vista, que posiblemente en algunas otras puntos no estemos de acuerdo, pero creo que eso también lo hace enriquecedor el curso, ¿no? Para que también ellos vean los diferentes puntos de vista, las preguntas que nos hagan y al final, pues bueno, que se vayan en su momento con un conocimiento que les pueda servir objetivo para llevar a cabo en el ámbito profesional. Esa es la invitación que quiero hacerles. Sí, doctor, gracias. Sí, por supuesto. Vamos, puede haber cosas en las que vamos a discrepar, pero si en algo estamos de acuerdísimo y me gustó mucho esa introducción que realizan los dos es em, invitar a todos, a que efectivamente sigan capacitándose, a que eh, puedan estar compartiendo con nosotros las experiencias, pero desde un punto de vista activo. Si alguien no está de acuerdo, que diga que no está de acuerdo. Llevo esperando años que alguien venga y me diga objetivamente que no está de acuerdo con lo de la imputación objetiva y lo sigo esperando. Ya sé que me van a decir que a mí no me tienen que demostrar nada, sino al juez, pero no se están dando cuenta del daño que están haciendo porque parece entonces que todos vamos a ir a audiencia a decir lo que se nos da la gana nada más para, 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 para tratar de quedar bien con un cliente. Vamos, yo siempre he dicho, el cliente no quiere una cátedra de derecho, él quiere que le soluciones el asunto, pero no hay mejor forma de saber o de poder solucionar un asunto que conociendo lo que vas a hacer. Entonces, pues los esperamos por acá. Muchísimas gracias por la invitación a Cris y obviamente por darse un tiempo, mi estimado doctor Salinas. Y pues los esperamos. ¿Qué me dices, Cris? Así es, nos esperamos este jueves 9 de enero. Vamos a arrancar con este curso. Ya tienen toda la información en redes sociales, en los grupos, aquí en la plataforma de Zoom. Y los que nos están siguiendo en la transmisión, también ya les hemos pegado ahí toda la información
para que puedan tener el acceso completo a las 4 sesiones de este curso que dictará mi querido Alejandro Miguel Sánchez Salinas y el doctor Arturo Castañeda aquí en INDECAC. Pues muchísimas gracias a ambos por compartir este tiempo con el Foro Jurídico de INDECAC y en un ratito a las 8:30, hoy van a estar muy consentidos, los dejo que vayan, toman un café. A las 8:30 vamos a retomar transmisión en vivo porque vamos a platicar con el maestro Cuauhtémoc Ramírez Tlacomulco, quien se desempeña como defensor público de la Ciudad de México en procesos penales orales en el reclusorio Oriente, y él nos va a hablar un poco de lo que es la etapa de investigación. Esta transmisión la tendremos a las 8:30 de la noche. Entonces tenemos tiempo, refrescarnos y regresamos para la transmisión en vivo. Muchísimas gracias a todos. Gracias Arturo, gracias Alejandro. Muchísimas gracias a todos. Saludas mucho ahí al maestro Cuauhtémoc. Gracias. Quien guste quedarse conectado dentro de la plataforma de Zoom puede